Siendo el más joven de sus hermanos y con un padre que decidió comerse a todos para evitar perder el poder que había ganado, Zeus nació a espaldas de Cronos. Fue entregado por su madre a su abuela Gaia en busca de protección y en su lugar se le dio a Cronos una roca como alimento. Lejos de su padre, Zeus es colgado de un árbol para que no pueda ser hallado si él lo intentase buscar por tierra, mar o los cielos. En sus alrededores se encontraban los curetes, divinidades que usaban escudos y lanzas para hacer suficiente ruido para ocultar sus llantos, y para alimentarlo se encontraba Maltea, en ocasiones tratada como literalmente una cabra y en otras como quien lo alimentaba con leche de cabra. Una vez creció, Zeus acudió a confrontar a su padre. Dependiendo de qué griego se le preguntase, logró rescatar a sus hermanos o haciendo tragar a Cronos un vomitivo o por medio de la violencia directa. Tras esto, libera a los hecatónquiros y los cíclopes del Tártaro, quienes se encontraban tan agradecidos que le regalaron su característico rayo, y entre todos juntos derrotaron a Cronos y a los titanes y los condenaron a habitar el Tártaro. Es con esto que inicia la historia de Zeus, probablemente la figura más reconocible cuando se habla de mitología griega. Siendo conocido por la cultura popular como el dios del rayo, su presencia representa detalles que van más allá. Fue creado ante todo como la figura de un gobernante de los cielos bañado en poder. Es de esta premisa de la que nace una multitud de historias en las cuales Zeus impone su presencia como una figura barbárica. Con esto en mente, aquí van 13 momentos sublimes de Zeus siendo nadie más que sí mismo. Prometeo, el titán representante de la humanidad, en una ocasión decidió engañar a Zeus. Para esto, le dio dos opciones como posibles tributos que le daría a la humanidad para admirar su grandeza. Uno era la mitad de un buey con toda su carne y vísceras ocultas en el interior, y la segunda opción era la otra mitad pero con solo sus huesos, bañada en una capa de grasa que hacía imposible contemplar este hecho a primera vista. Como un dios altamente avaricioso, Zeus se dejó engañar por la parte llena de grasa. Al descubrir que no había nada más que huesos, como un mal perdedor decidió vengarse de los humanos quitándoles el fuego, elemento que representaba todo el conocimiento adquirido y la protección ante amenazas de la naturaleza como el intenso frío. Siguiendo con esta historia, Prometeo no pensaba aceptar que los mortales se quedasen sin el fuego, por lo que lo robó de vuelta y siendo consciente del carácter vengativo de Zeus, le advirtió a su hermano Epimeteo que no aceptase ningún regalo de los dioses. Es ahí cuando el dios del trueno le da una tarea especial al dios de los herreros. Habría de construir la criatura más bella que pueda existir. Así, nacida de las manos de Hefesto, llena de la belleza y gracia de Afrodita, con el dominio de las artes de Atenea y el don para mentir y seducir de Hermes, nació Pandora, la primera mujer según la antigua Grecia. Pero Epimeteo, recordando el sabio consejo de su hermano, se negó a aceptar este obsequio de los dioses. Como era esperable, el carácter iracundo de Zeus lo hizo condenar a Prometeo a ser atado y que un águila devorase su hígado, y dado que este era un ser inmortal, era devorado por el día y se regeneraba durante la noche. Tras una pequeña prueba de su ira, Epimeteo no dudó en casarse con Pandora, siendo ella la responsable de liberar todos los males experimentados a posterior por la humanidad. Este mito oculta un detalle curioso, pues no solo es una historia inventada por el poeta Hesíodo a partir de Demofonte y Filis como un modo de expresar sus pensamientos sobre las mujeres, sino que además, la descripción mujer de la mitología culpable de la desgracia humana puede que cree una imagen mental de otro ser, considerándose plausible que el mito de Pandora fuera una inspiración eventual a la historia de Adán y Eva. En una ocasión Sísifo le reveló a Sopo la localización de una de sus hijas que había sido raptada por Zeus a cambio de un favor. Como respuesta a esta traición, el dios de los cielos ordena a Thanatos que lo encadene y transporte su alma al Tártaro. En esta historia, lo interesante no resulta ser la actitud de Zeus, sino todo el camino que llevó para ser completada. Thanatos resulta ser un poco ingenuo y termina siendo esposado. El tiempo pasa y con nadie muriendo, Ares termina hartándose de las guerras sin emoción y acude a liberarlo. Una vez parece acorralado, Sísifo le ordena a su esposa que no le dé un entierro digno, una excusa que tomaría para pedirle a Hades que lo deje volver a la vida para castigarla. Los años pasan y hartos de caer en sus engaños, los dioses envían a Hermes a reclamar la vida de Sísifo al ser un dios lleno de astucia, con lo que finalmente, 4 dioses logran completar una tarea que se le encomendó a solo uno.
Con Metis, su primera esposa, sus abuelos le advirtieron que si tenía hijos serían primero una niña y después un niño, siendo este último el encargado de gobernar el mundo en una serie de acontecimientos similares a los que vivió Zeus cuando peleó contra Cronos, por lo que inmediatamente optó por devorar a Metis, quien ya estaba concibiendo a su hija. Así fue como de la frente de Zeus nació Atenea, la diosa de la batalla estratégica. Ante técnicamente haber concebido un hijo por sí mismo al haber nacido Atenea de la frente de Zeus, Hera cayó en un arrebato de celos. Pensando que ella también era capaz de dar a vida a un dios por sí sola, nació Hefesto, pero al ser un producto de la envidia hacia su marido, se trató de una aberración que Hera prefirió arrojar del monte Olimpo antes que tener cerca. Fueron 9 días y 9 noches de caer hasta tocar el mar. Cojo y aprendiendo el arte de la herrería, eventualmente Hefesto logró regresar al Olimpo para darle un trono encantado a Hera, uno del que no podría levantarse. Tras una pelea entre dioses en el que tuvieron que embriagarlo para poder convencerlo y liberar a su madre, Hefesto accede a cambio de que lo dejen casarse con Afrodita, hecho que no cambió mucho el camino de su vida miserable. En otra muestra de los problemas del dios griego definitivo con la humanidad, Ixión fue un rey que prometió dar un obsequio a cambio de casarse con Día. El problema tras esto es que jamás cumplió con sus palabras. No conforme con ser mentiroso, Ixión termina engañando a su suegro arrojándole un foso de llamas por un intento de venganza anterior, tras lo cual termina por huir de todos al ser aborrecido por sus actos. Zeus decide tenerle piedad argumentando que se hacen locuras por amor y lo invita a sus dominios. Aprovechándose de eso, Ixión se acerca a Hera con intenciones de seducirla. Curiosamente, y al contrario de como ha hecho su marido constantemente, ella se lo cuenta de manera inmediata, tras lo cual, Zeus toma una nube y le da forma de Hera. Nube con la que Ixión terminaría por dar origen a los centauros, y tras esa velada, no paró de hablar acerca de cómo logró seducir a la esposa del padre de los dioses, con lo que, reconsiderando su indulgencia, Zeus acabó con él con un rayo, y una vez en los dominios de Hades, lo condenó a ser atado con serpientes a una rueda en llamas que giraría eternamente. Es altamente conocida la manía que tenía Zeus por raptar ninfas y engañar a su esposa Hera de múltiples formas, pero no siempre fue así. El dios de los cielos tuvo una vida antes de su séptima esposa. Primero se casó con Metis, después de ella siguió su tía Temis, alejándose de la familia directa de esposa de Orínome, volviendo a la zona de confort se casó con su hermana Deméter, volviendo a probar con sus tías optaría luego por Mnemosine y casi llegando al final se encuentra Leto, hasta que finalmente Zeus logró ganar el corazón de su última esposa, Hera. Esposa para la que, ante una negación rotunda a intimar con él, Zeus procedió a esperar a que se apartasen los demás dioses y creó una tormenta. Es ahí cuando se transformó en un ave y voló cerca suyo. Una vez Hera bajó la guardia, Zeus retornó a su forma original y tomó ventaja de su posición. Logrando terminar de convencerla con la promesa de casarse con ella, daría inicio al primer matrimonio disfuncional a gran escala en la mitología. Siguiendo con los muchos amoríos que tuvo Zeus, por accidente creó unos múltiples equivalentes a la Llorona. Se trataba de Lamia. En su día fue una reina de la antigua Libia, pero tras enterarse de que Zeus le estaba siendo infiel por milésima vez, Hera decidió ser especialmente creativa para castigarla. Dependiendo de la versión, secuestró directamente y les quitó la vida a sus hijos. Tras esto, deformó su cuerpo a placer convirtiéndolo en una serpiente de la cintura para abajo, y finalmente le impidió cerrar los ojos, de modo que pasaría el resto de sus días con la imagen de sus hijos atormentándola. Por su parte, Zeus intentó remediar un poco el dolor de Lamia dándole el don de quitarse los ojos para poder dormir. Sin embargo, eso no fue suficiente para detener la locura que ya había sembrado Hera en su cuerpo, por lo que, quien alguna vez fue una reina, pasó a ser un monstruo con envidia de otras madres, devorando a los hijos que encontrase en su camino. Pero las historias sobre el mejor matrimonio de todos no paran. Entre sus aventuras, Zeus embarazó a la diosa Leto. El detalle tras eso es que una profecía clamaba que tendrían 2 hijos que alcanzarían una grandeza mayor que cualquiera que tuviese alguna vez Hera con su esposo. Sabiendo este hecho, movió hilos con otros dioses para evitar que nacieran estos 2. En algunas versiones, previó que pariera en tierra firme, a lo cual una isla surge entre el mar. En otras, lo restringe solamente a ningún sitio en donde llegue la luz del sol. Sin embargo, esto no parece ser suficiente para frenar a Leto. Harta, manda a la serpiente Pitón para acabar con ella mientras se encuentra vulnerable. Ahora, la idea de una embarazada siendo perseguida por una serpiente suena terrible. Lo cierto es que el escenario es un poco peor. Pitón era el nombre de una serpiente mitológica que era temida en los pueblos, y que si llamo serpiente es porque los griegos se referían a ella de esa forma.
Si lo llevamos a estándares actuales, su anatomía parece estar más cerca de lo que llamamos dragón. No obstante, sus intentos son inútiles. Zeus toma medidas al respecto y con la ayuda de su hermano Poseidón, oculta la isla donde se encuentra Leto de la vista de cualquiera. Y de su vientre nacen Artemisa y Apolo, la primera siendo la diosa de la cacería y el segundo siendo un dios que fue adorado por la antigua Grecia tanto como su padre, y quien se vengó de Pitón, acabando con su existencia usando su arco. Para este punto se ha dicho mucho sobre Zeus, pero que no se me malentienda. No siempre se encontraba privando de la libertad a otras criaturas mitológicas o mortales para su placer. En veces, solo consentía que otros dioses lo hicieran, como fue el caso del rapto de Perséfone. En este, la ya mencionada se encontraba en el campo con sus dos hermanas Artemisa y Atenea. Entonces, repentinamente, Hades desaparece de la tierra y se la lleva consigo al inframundo. Deméter, madre de Perséfone, al no encontrar a su hija acude con Helios, quien al ser el dios del sol, tiene primordialmente el mayor conocimiento de todas las cosas que pasan alrededor del día. Es gracias a él que se entera que Hades fue el responsable de llevarse a su hija al inframundo, y todo esto ocurrió con el consentimiento de Zeus. Llena de dolor y desesperación, la diosa de la agricultura usa sus poderes para hacer que los campos dejen de prosperar. Un acto tras el que los dos hermanos no tuvieron otra opción más que devolverle a su hija. Sin embargo, antes de que esto pasase, Perséfone ya había comido un par de semillas de granada en el inframundo, lo que la condenaba a volver a los dominios de Hades la mitad del año, variando entre versiones si había sido engañada para comerlas o si había sido convencida bajo la promesa de que Hades sería un buen esposo. Con lo anterior, puede que haya mentido al decir que Zeus solo fue cómplice con el rapto de Perséfone. Un poco antes de esa historia, el dios del trueno y los cielos había seducido a su hija en su forma de serpiente. Esto daría origen a Sagreo, hijo para el que tenía por planes hacerlo heredero del Olimpo. Como ya es usual, Hera se enteró y castigó este acto. Para esta ocasión, envió a los titanes a masacrar el cuerpo de Sagreo. Tras haber formado varios pedazos, procedieron entre todos a devorar sus restos. Y Zeus, habiendo llegado demasiado tarde, solo pudo quemar a los titanes con sus rayos, sino a partir de las cenizas de esta pelea, de donde nacería la humanidad. De esta historia aún se entrelaza una tercera, y es que, si bien Zeus no pudo salvar al hijo que tuvo con Perséfone, sí que podía hallar de entre sus restos su corazón, órgano que le daría la mortal Semele en una bebida con la cual concebiría a Dioniso. Hera, tras ya haber acabado con el mismo hijo una vez, para esta ocasión decidió comenzar con una petición razonable: pedirle a su esposo que dejase a esa amante. De manera esperable, se negó, por lo que quedaría probar con métodos más sutiles. Harta de ir por las buenas, se hizo pasar por una sirvienta. Tras esto, Hera convenció a Semele de que Zeus no era más que un mortal que se hacía pasar por un dios, y anticipándose cualquier posible movimiento, le planteó que si lo confrontaba al respecto debía pedirle antes que nada que prometiese hacer cualquier cosa por ella, y entonces exigirle probar su divinidad. Con la encrucijada planteada, a Zeus no le quedó más remedio que aceptar. En una versión, el solo revelar su forma real, manifestó rayos y fuego que acabaron con ella. En otras, fue Zeus quien trató de escoger el rayo que le causase el menor daño posible a su cuerpo. En cualquier caso, y negándose a perder otra vez al mismo hijo, Zeus lo rescató a tiempo y terminó de gestarse en su pierna, dando nacimiento a Dioniso, el dios del vino. Finalmente, por una vez en su vida, Zeus no fue el creador de situaciones problemáticas para sus hijos. En esta ocasión, fue al revés. Tántalo, una de sus creaciones mortales, era un rey conocido por ser invitado a banquetes con los dioses, hecho del que no paraba de hablar cada que tenía oportunidad. En una ocasión intentó devolverles el favor a las deidades invitándolos a un banquete organizado por él. No obstante, no consideró cuánto apetito puede tener un dios, por lo que cuando empezó a faltar la comida, ideó una solución rápida. Partió en pedazos y posteriormente cocinó a Pélope, uno de sus hijos, y ofreció sus restos para ser degustados por los dioses. Este hecho resaltó inmediatamente para todo el panteón olímpico excepto para Deméter, quien aún afligida por la desaparición de su hija, terminó comiendo un pedazo de pierna que se le sirvió. Ante este acto, Zeus ordenó a Hermes que se encargase de recuperar el alma de Pélope para reconstruir su cuerpo, y misteriosamente también decidió perdonarle la ofensa a Tántalo. Sin embargo, este decidió probar su suerte. Tiempo después se hizo con el mastín de oro, el perro que cuidó de Zeus cuando era un niño, mismo dios que bajó en persona para preguntarle si lo tenía. Tras negarse, se le dio una última oportunidad exigiendo directamente que se le entregase.
a lo cual Tántalo dijo nunca haber visto al perro. Esto le ganó por castigo pasar el resto de sus días arrastrado por un río en el Tártaro, sitio en donde constantemente había árboles con frutos cerca de su cara, pero en cada ocasión que intentase probar alguno se alejarían de él. Ciertamente existen un par más de historias que ejemplifican la adoración particular que le daban los griegos a Zeus. Sin embargo, en esencia todas cumplen dos funciones en particular, habiendo un primer conjunto dedicado a establecer el origen de los demás dioses importantes y un segundo con una función más curiosa, siendo el modo que tenían poetas, filósofos y todo aquel que desease esparcir su entendimiento sobre el mundo. Aquí entran todas las historias en las que Zeus tenía una interacción resaltable con la humanidad, desde justificar los descubrimientos como el fuego otorgado por Prometeo, explicar la presencia de conceptos como el bien y el mal en la humanidad a través de la historia de Sagreo, o intentos por establecer lecciones que todos los individuos deberían tener en cuenta como en el caso de Tántalo. Con todo esto, Zeus no es más que una de las partes más reconocibles de la tendencia humana a fundamentar sus inicios en dioses grandes, en gobernantes del cielo y representantes del poder absoluto. Puedes llamarlo Zeus si eras griego, Baal si eras sirio o Thor y Odín si eras nórdico. Pero ante todo, estás viendo una de las ideas más básicas que nuestros ancestros idearon ante un mundo confuso, un dios perteneciente a un lugar a donde no podemos llegar. En veces castigador, en veces salvaje, pero ante todo bañado en poder infinito. Y eso sería todo por el momento. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si lo que viste te gustó, te aconsejaría pasearte por el canal. Y finalmente, si me equivoqué de alguna forma o olvidé algún detalle, agradecería que me lo hicieran saber en los comentarios.